Lo que deben ustedes entender es que si algo está dentro del cráneo, puede estar en dos lugares, o extracerebral o intracerebral, ¿ya? Entonces, lo que está fuera del cerebro se llama extraaxial y lo que está dentro del cerebro se llama intraaxial. Las extraaxiales son tres: hematoma epidural, hematoma subdural y hematoma subaracnoide, ¿ya? Vamos a hablar de las tres primeras. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior donde hablábamos de hematoma epidural y pusimos el ejemplo de cómo está adherida la dura madre al cerebro, al cráneo, perdón? Entonces, en el hematoma epidural, el coágulo de sangre donde se ubica entre el hueso y la dura madre. ¿Qué arteria es la que se afecta con más frecuencia? Arteria meningia media. ¿Qué mecanismo de acción suele producir esto? La fractura temporal a la altura del telion, porque debajo del telion se encuentra la arteria meningia media. Velocidad de evolución rápida, porque es sangrado arterial, no se va a olvidar. El paciente en el que frecuentemente se da esto, usualmente es el paciente joven con trauma craneal, ¿ya? ¿Qué síntoma usted observa? ¿Se acuerda de mi amigo que le comenté que terminó en cirugía? Un intervalo lúcido. Lo golpearon, se levantó, siguió jugando y a las horas se cayó. Ahí nomás quedó. ¿Qué cosa es el intervalo lúcido? Este es un dato clave del hematoma epidural. Signos característicos: midriasis ipsilateral y hemiparesia. ¿Qué hallazgo va a ver usted en la tomografía? Un sangrado convexo, así como si fuera un huevito. ¿Está bien? O sea, por ambos lados, hinchadito, un huevito. Cruzan las suturas. Si está atrapado entre el hueso y la dura madre, ¿cree que va a cruzar alguna sutura? No, no cruza ninguna sutura. El tratamiento inicial, ¿qué fue el tratamiento de ese muchacho? Lo tuvieron que operar. Entonces el tratamiento es neurocirugía urgente. ¿Y qué pasa si no lo operaban? El pronóstico, ¿cómo es? Muy malo. Olvídese, como si no hubiera llevado su nombre del muchacho. Siguiente. El hematoma subdural. El hematoma subdural ya no está pegado al hueso, está entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, ¿dónde está el sangrado? Entre la dura madre y la aracnoides. Vamos bajando capa por capa, si se da cuenta. Primer sangrado era arterial. ¿Qué cosa sigue? Venosa. ¿Quiénes se dañan? Las venas puente. ¿Tiene que haber un trauma directo en el cráneo? Sí, pero también puede ser por desaceleración, sin llegar a que haya un golpe directo, por ahí un choque cargo, una frenada brusca. En un adulto mayor, como los tejidos ya están débiles, con la desaceleración brusca se desgarran las venitas, se desgarran las venas puente y te genera ese sangrado. Mire usted, acá la evolución era rápida. Este puede durar de horas a semanas. Suponga, se está siguiendo con su abuelita por ahí en su Ferrari, por el Express, choca. Ese rato no le pasa nada a la abuela. Con los días, la abuela empieza a estar confusa, de la nada está que se duerme. Mi abuelita está que se duerme, ¿qué pasó? Usted me cuenta que ha habido, sin siquiera haber tenido un golpe directo, con que hay un mecanismo de aceleración porque le protegió el cinturón de seguridad. Yo sé que eso adentro se ha desgarrado y me está viniendo por un hematoma subdural. Entonces puede ser de horas a semanas la evolución. ¿Qué cosa es el signo clave acá? Confusión progresiva, que puede evolucionar hasta la somnolencia y la focalidad. Cuando yo saco la tomografía, ¿qué voy a ver? Un sangrado así en forma de plátano, en forma de media luna, que puede atravesar de adelante para atrás. Por ende, atraviesa o no las suturas. Sí. Entonces, como en neurología el tamaño sí importa. Si el sangrado es pequeñito, ¿qué hago? Observo. Y si el sangrado es grande, sí, lo veo. Se acabó, ¿me entendieron? Ya. ¿Siempre tengo que operar al paciente? No, ¿de qué depende? Del tamaño del sangrado. Del tamaño del sangrado, excelente. Y si yo no hago nada, si yo no lo opero, mal. Tratamiento mal. Ahora, quiero que vea usted. ¿Quién es el paciente caserito del hematoma subdural? El anciano, el alcohólico que tiene problemas de coagulación por la hepatopatía, o el paciente que me toma anticoagulantes para temas de cualquier otra enfermedad. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es netamente de jóvenes? Epidural. Epidural. ¿Quién es el de adulto mayor? Subdural. Subdural. ¿Quién es arterial? Sangrado arterial. Mira, está en rojo. Epidural. Epidural. ¿Y de quién es sangrado venoso? Subdural. ¿Entendieron? Sí. Ya. Ahora ya vienen todos los otros casos. Y hemos definido arteriales y venoso. Ya, está bien. Si ya tenemos subdural, nos queda el subaracnoideo. Mire usted, en la sangre, en el espacio subaracnoideo, se encuentra dispersa por todo el cerebro, ¿ya? Dibujando los músculos y sobresalientes. ¿De dónde viene? Del sangrado de un aneurisma o de vasos subaracnoideos. Una vez que se rompe este aneurisma, viene este sangrado. Lo que usted debe saber, la hemorragia subaracnoidea es de lo peor que hay. ¿Por qué? Supongamos que la doctora está en lo más feliz de la vida y transmisión y ¡prá! Viene el dolor así, pero súbito. Le doy la clase, usted le ve que se empieza a retorcer el dolor y en menos de un minuto te describe que es el peor dolor de cabeza de su vida
Y en menos de un minuto que empieza a encogerse y que empieza a tener focalidad neurológica. Un minuto es el punto de corte. Díganme, ¿sí o no que ha sido más brusco que todos los anteriores? Sí. ¿Por qué? Porque se ha roto un aneurisma, la sangre se desparrama por todos lados. ¿Quién es el caserito de esto? El adulto que tenía un aneurisma Sí. oculto. ¿Usted sabe qué es un aneurisma? Es. ¿Sí o no? Sí, es como una. ¿Te tiene o no tiene ahorita? Yo. Ah, No. yo tampoco sé si tengo o no tengo. O sea, uno nace con eso y no sabe en qué momento se va a romper. Por eso que es algo demasiado brusco, sorpresivo. ¿Entiende? Nadie se ha preparado. De repente le toca, le tocó, pero... ¿Entendió? Bien. El síntoma principal, ¿qué síntoma le dije de ahí? El dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Se llama cefalea en thunderclap o cefalea en trueno. ¿Por qué? Porque un solo dolor, pero así brusco. No te responde ningún tipo de analgésico, nada. ¿En cuánto tiempo? 1 minuto. Un minuto. Rapidez de... No, perdón. Ciclo que usted va a observar en el paciente, como la sangre empieza a generar hipertensión intracranial, te viene con... Tú le quieres doblar la cabeza hacia adelante, no puedes. Con rigidez de nuca y algo más. Me incomoda la luz. Rigidez de nuca y fotofobia. ¿Dónde va a ver usted en la tomografía el sangrado? Alrededor de las cisternas, alrededor de los surcos, va a ver así como una capa blanca que se distribuye por toda la zona. ¿Ven? Ahora, si está distribuida alrededor del cerebro, ¿usted cree que nos importan las estructuras de acá? Ya no. Ahora, si usted tiene una arteria que se rota un pedazo, ¿cuál es el tratamiento? Lo tiene que. Claro, hay que quitarlo, hay que cerrarlo. Entonces, o sea, sí o sí, manejo neurovascular. Ese mismo rato. Y si uno parcho el huequito, ¿qué pasa? Se muere, se acabó. ¿Cuál de los tres te mata? La araña te mata, subaracnoidea, ¿entendió? ¿Cuál de los tres es el más brusco? La Subaracnoidea. ¿Cuál de los tres es de abuelitos? subdural. Subdural, como duro de cosas duras de la vejez. ¿Cuál es el que sí o sí tiene que abrirle la cabeza ahorita? Ahorita sí, ya, sin la subaracnoidea. ¿Cuál tienes que abrirle la cabeza luego de un intervalo lúcido? Epidural. Epidural. Muy bien. ¿Cuál tiene forma de plátano? Subdural. Subdural. ¿Cuál no tiene forma de nada? Subaracnoidea. Subaracnoidea. ¿Cuál tiene forma de lente biconvexa de huevos? Quieren llamarle así. Epidural. Epidural. Oye, sí me entendido el toque, qué bueno, me sorprende cómo aprenden rápido. Ya. Muy bien. Estas son las que están fuera del cerebro, pero nos complican la vida. Ahora toca mirar adentro del cerebro. Tenemos dos tipos de hemorragia. Hemorragia intraparenquimatosa. Sí o sí está dentro del tejido cerebral. Se da por la ruptura de las arteriolas perforantes, ¿ya? O arterias profundas, las que irrigan por los núcleos caudados, los ganglios basales, los que irrigan toda la parte de la cápsula interna, todas esas arterias muy profundas dentro del cerebro. ¿Cuál es la causa más frecuente? La hipertensión arterial. Porque como son arterias pero tan delgaditas, cuando eleva mucho la presión arterial no tienen tanta fuerza para defenderse. Entonces esas paredes se cristalizan primero, se llama lipoialinosis, y si la presión sigue aumentando, se rompen en algún momento. Cada que el paciente hipertenso te hace picos de presión arterial, eso se debilita y en cualquier momento se baja. Ahora, la evolución va a ser muy variable, va a depender de qué tan extensa sea la lesión. Usualmente es en el paciente hipertenso, que no toma tratamiento, o que toma el tratamiento a veces sí, a veces no. ¿Ya? Así que si usted tiene un familiar que toma la pastilla para la presión cuando siente que le sube la presión, ya sabe que va a terminar su historia. Muy bien. Usualmente, ¿con qué te viene? Con alguna focalidad neurológica. De repente con hemiparese, como no parece, o plejía, ¿no? Plejía de un lado, una fascia. ¿Qué es lo que usted va a observar en la tomografía? Sangre en el parénquima cerebral, en la parte más profunda. ¿Ya? ¿Nos importan acá los surcos o las suturas? No. ¿Qué cosa tengo que hacer si hay mucha presión arterial rompiéndome los vasos sanguíneos? Liberar la presión. Bajar la presión para que no siga sangrando. Pero hay algo, si es que ya ha sangrado demasiado el cerebro, ya está comprimiendo el cerebro, ¿qué me toca para que no se muera con herniación? Cirugía descompresiva del cerebro. Solo en esa circunstancia, cirugía. ¿Y cómo va a ser la evolución? Pues variable, partos estándar, hasta el parto de las arterias en roto. ¿Entendieron? Ya. Acá hemos hablado de la hemorragia intraparenquimatosa. ¿Y qué pasa si la sangre que está en el parénquima cerebral sigue rompiendo tejido cerebral hasta que se meten los ventrículos? Hemorragia intraventricular. Obviamente está dentro de los ventrículos, es por extensión de otras hemorragias, el sangrado es intraparenquimal, como ya hemos mencionado. Y la evolución va a ser rápida. ¿Por qué? ¿Por qué se deteriora rápido el paciente? Imagínense, si el tercer ventrículo, el doctor es el cuarto ventrículo, nos comunicamos a través del acueducto de Phillips, que cierra delgadito y por ahí pasa agua. Pasa agua. Como el agua. ¿Qué pasa si el doctor le empuja un poco de gelatina?
¿Usted cree que va a seguir circulando algo ahí? No. No, ¿qué va a pasar conmigo? Si no dreno mi circulación hacia el todo. Claro, me estoy hinchando. ¿Cómo se llama? Hidrocefalia. Hidrocefalia, muy bien. Y la hidrocefalia no se da tiempo a nada. Mire usted, lo primero que va a pasar, ¿quién es el paciente casérito? Este es un paciente que ya ha tenido sangrado, que luego se complica, por eso se llama neurocrítico. Por la hidrocefalia masiva y rápida que se produce deterioro de conciencia. El signo se llama hidrocefalia aguda, lo que yo voy a ver es en la tomografía, y en la tomografía voy a observar sangre en los ventrículos. Obviamente acá no me importa el tema de las suturas, y lo que yo tengo que hacer es, si acá tengo algo que se me está ocurriendo el pase de aquí para allá, ¿qué tengo que hacer? Un granulado. Drenar, sacar ese cuerpo. Entonces el tratamiento es el drenaje ventricular. Y si no desató eso, estoy hinchando. El cerebro sigue apuntando. ¿Cuál es el paciente? Se va. ¿Vieron? Bueno. Ahora, si hemos hablado de lo intraventricular, solamente que hay en los ventrículos, Líquido cefalorraquídeo. el líquido cefalorraquídeo es igualito que el agua si le puse a tomar usted su agua en botella. ¿De cuánto es el agua en botella que toma? No me digan ni un solo, ¿qué volumen es? 500. Entonces, ¿cuántos líquidos cefalorraquídeos se producen a lo largo de un día? 500 mililitros. Eso es todo lo que se produce en un día. O sea, da como 3 vueltas. ¿Por qué? Porque si yo cojo un canal espinal y dreno todo el líquido, ahorita solamente saco 150. Entonces, ¿cuántas veces se resuelve se genera en el día? ¿Crees? Aquí lleguen los 500. ¿Entiendes? ¿Cuánto se almacena? 150. ¿Cuánto se produce en el día? 500. Ya. Ahora, si usted coge el líquido cefalorraquídeo, como decía, es igualita a la de mesa. ¿Qué color es? Transparente o cristal de roca, como se le llama. A la hora que usted pone la aguja con su montaje, se coloca una canilla de vidrio, se pone un equipo de nuclisis, y con la fuerza que le sale debe de llegar desde 70 milímetros de altura hasta 180 milímetros de altura, como presión de apertura normal. Por encima de los 180 milímetros de agua, si sube mucho más de eso, me habla que hay hipertensión intracraneal, o se llama presión de apertura elevada. Presión de apertura elevada, ¿ya? Ahora, obviamente tiene componentes químicos y citológicos el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, proteínas deben tener de 15 a 45 miligramos por decilitro. La glucosa debe tener el 60% o 2/3 de la glucosa que se tiene en la sangre. Y obviamente leucocitos para la defensa, como máximo 5 leucocitos. Entonces, si usted hace un ejercicio bien práctico, doctora, mire, si tiene 120 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, ¿cuánto debe tener el líquido cefalorraquídeo? 2/3 de 120, ¿cuánto es? 80. Esa sería la concentración normal para usted si tiene 120 en sangre. ¿Entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no entendió? Ya. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo, el valor normal es 2/3 de lo que hay en la sangre. ¿Está bien? Ya, si usted tiene 120 acá en la sangre, 2/3 tiene que estar en el líquido cefalorraquídeo. Si es 120 acá, ¿cuánto es 2/3 de 120 para tener el líquido cefalorraquídeo? 80, ¿entendió ahora? Ya. Muy bien. Ya, hasta que hemos hablado del líquido cefalorraquídeo normal. Ahora, ¿y qué relación tendrá con las hemorragias? Mire usted, solamente en la hemorragia subaracnoide, en la del dolor de cabeza súbito que tuvo la doctora, me sirve hacer punción lumbar. Pongo una agujita y saco el líquido cefalorraquídeo. Si yo encuentro glóbulos rojos de manera persistente, sí o sí el diagnóstico es una hemorragia subaracnoidea, incluso antes de hematos, antes de tomografía. Si yo veo que el líquido cefalorraquídeo sale amarillento, que se llama xantocromía, color amarillo, esto me habla que hay hemoglobina que se ha degradado ya, o sea que eso tiene ya varias horas de desangrado. ¿Entiendes? Si yo veo que la presión de apertura es elevada, quiere decir que hay hipertensión intracraneal, porque les hablaba acá, o sea, si tiene más de 180 milímetros de agua a la hora que lo mismo. Pero si yo encuentro bilirrubina, la bilirrubina les cuento que está dentro de la vía de metabolismo de la hemoglobina. Quiere decir que ya han pasado hasta días desde que ha habido un sangrado ahí adentro. Entonces, ¿y ven quién podría encontrar bilirrubina? Algo que tenga semanas de evolución. Obviamente, la doctora, semana ya se murió ya. ¿Y quién podría encontrarse con semanas de evolución? Nada. Hemorragia intraventricular. Ah, subdural. Subdural. Porque se sangra lento, se detecta. ¿Estamos? En ellos yo sí puedo encontrar un sangrado previo con presencia de bilirrubina en el SR. ¿Entendieron? Ya. Entonces, hasta acá tengo en quién sí hacer. Ahora viene en quién no debe hacerse. Vea usted.
¿Cuándo no hacen la punción lumbar? Si usted tiene un tumor grandote y punza o baja la presión del canal raquídeo, todo se va hacia para el abajo. cerebro. Claro. Si usted ve que la línea media del cerebro está desviada y usted baja la presión, eso Se va a estar volando. en las dos casos se muere tu paciente. Un paciente con hipertensión intracraneal, igual que en la hematoma epidural que le mencionábamos, se hernian las amígdalas de tu paciente, chao paisano. Y repasito, el hematoma epidural o el hematoma subdural grande, si usted punza, genera un efecto de masa, tu paciente deteriora su nivel de conciencia, se pone como su colega, así todo, se dormida, de repente está con hipertensión y se va. ¿Entendieron? Ya. Ahora, ¿en quién deben de conocer las red flags? Masa. Si hay una masa intracraneal, aumento de la presión intracraneal, si hay signos focales o si hay amenazas de herniación. Cuando me dicen la desviación de la línea media, para que hay una fotito y veo esto. Yo uno el punto de inicio de la hoz del cerebro con el punto de inserción anterior. ¿Ya? El cerebro debe de dividirse en dos mitades simétricas. Si yo veo que las estructuras se han ido para un lado, ya hice yo mi línea y voy a tomar el punto medio de acá, o sea, uniendo los ventrículos, la línea media que pasa por los ventrículos, y mido esta distancia. Si hay más de 10 milímetros, eso ya hay una hernia. Se acabó. Hay una hernia cerebral subfalcina todavía. Y por ejemplo, acá yo veo que está yéndose todo para allá, ¿cierto? Está desplazando para la izquierda. Ahora, ¿qué estará empujando todo para el otro lado? Mire usted, hemos pasado para la resonancia y había un tumor oculto. Eso es el tumor y todo esto blanco que está alrededor, así como fuego, como dedos. Esto de acá es el edema subcerebral que está empujando el cerebro hacia el otro lado. Eso se llama desviación de la línea media del cerebro. ¿Me entendieron? Muy bien, ahí tiene para el